Bueno, volvemos a empezar porque hubo una dificultad con internet. Les comentaba que, bueno, mi nombre es Beatriz Maciero y mi currículum es que trabajé 38 años en el INTA de Marco Juárez. Bueno, con todo lo que eso implica, y mi experiencia, la que voy a volcar en este momento, es mi experiencia en redes de ensayo, especialmente la Rexol, la red de ensayos de soja, redes de ensayos de trigo, de mejoramiento y de campo de productores, de maíz, redes de ensayos de entomología y de fitopatología. O sea que tanto vamos a hablar de ensayos multiambientales, de genotipos, como de tratamientos. Los temas a tratar van a ser los siguientes. Primero vamos a hablar de ensayos multiambientales o redes de ensayos, los objetivos de los ensayos multiambientales, planificación y diseño, ejecución, problemas en el registro de datos, exploración y análisis de ensayos individuales, productos, es decir, los resultados que vamos a ir obteniendo, presentación general del tema de interacción genotipo por ambiente o genotipo por tratamiento, análisis de interacción, genotipo o tratamiento por ambiente, el problema de la interacción, soluciones propuestas, los métodos de Shukla y Eberhard y Russell del siglo pasado, métodos más modernos de multivariados y algunos ejemplos. Bien, ¿qué son los ensayos multiambientales? Son conjuntos de ensayos que son similares entre sí en cuanto a los tratamientos, ya sea cultivares o tratamientos, cultivares, híbridos, líneas experimentales, cada uno con distintas características, probados en un conjunto de climas, suelos y condiciones de manejo diferentes, como localidades o distintos tipos de ensayos, como de ambientes, como distinto tipo de suelo, de condiciones diferentes como densidad, por ejemplo, o riego, distintas características de riego, o sea, en general, distintas características ambientales y distintos tratamientos o híbridos o cultivares. Su objetivo general es evaluar el comportamiento de los cultivares o tratamientos ante diferentes situaciones y brindar información para la toma de decisiones sobre los cultivares o tratamientos. Las condiciones ambientales o la combinación de ambos factores, es cierto, a veces tenemos localidad y años y podemos decir ambiente, que es la combinación de localidades por año, por ejemplo. ¿Qué objetivos puede tener un ensayo multiambiental? Puede ser simplemente tomar el promedio general de los tratamientos en distintas condiciones. Por ejemplo, para una empresa, la empresa que necesita que su producto, su línea, su variedad o su tratamiento esté a la cabeza en la generalidad de los casos, y a lo mejor sin importar en qué lugar o en qué ambiente se produzca eso. Estimar la medida de variabilidad de ese comportamiento, o sea, cuándo el tratamiento se comporta mejor y en qué condiciones no lo hace. La estimación de la interacción, generalización de resultados regionales. En una red grande se pueden tener resultados regionales, resultados locales también. El que lleva a cabo un ensayo también necesita dar una información sobre los resultados locales. Para selección de líneas, cuando tenemos gran cantidad de cultivares, líneas en este caso, y se seleccionan líneas para mejoramiento, para que luego sean cultivares o variedades en el mercado. También para elección de ambientes sin interacción. En muchos casos hacemos los ensayos y queremos saber qué representa cada ambiente, a qué conjunto de ambientes estamos representando, o sea, qué grupo de ambientes se comportan de una manera similar. Lo mismo, qué conjunto de variedades no presentan interacción entre sí, o qué variedades sí
tienen relación entre sí. Entonces, ¿cuándo vamos a buscar diversificar o cuándo vamos a necesitar homogeneizar cultivares? Para hacer recomendaciones de variedades para determinados ambientes, para proveer información sobre causas de interacción o para predicción de un comportamiento comercial. Planificación. La planificación, primero, como toda planificación, tendrá en cuenta los antecedentes, es decir, tanto propios como de otros grupos de trabajo, quienes han trabajado, por ejemplo, en mis mismos cultivares, en otras redes de ensayos, las variaciones que tienen los cultivares, las variaciones que tienen a nivel de error experimental, los objetivos que vamos a tener en cuenta, implícitos o explícitos. Vamos a tratar de explicitar todos los objetivos que cada uno de los participantes tenga en la red de ensayo, y muy específicamente, y ya vamos a hablar específicamente de eso, tener un protocolo y un diseño para los ensayos. Ya vamos a hablar de diseño experimental. El protocolo debe contener absolutamente todo lo que se nos ocurra respecto a la planificación. ¿Con qué recursos contamos, tanto físicos como económicos? Los participantes que van a tener la red de ensayos y quién va a ser el coordinador. La figura del coordinador es muy importante porque al ser tan diversa la conducción de los ensayos, necesita tener un coordinador y ese coordinador va a ser el que en todo caso vaya a sustituir el protocolo cuando el protocolo no esté totalmente especificado. Entonces va a ser la persona a ser consultada por los participantes en caso de ser necesario. Va a haber una organización y un cronograma. Y los productos que vamos a tener, es decir, ¿cuáles son los productos? Vamos a hablar específicamente de eso, pero los productos pueden ser todos los distintos informes o para quienes queremos que estos ensayos sean destinados. El diseño de una red, yo diría que es la base fundamental y es el cimiento de la red. El diseño puede ser de los ensayos individuales, o sea, vamos a tener ensayos individuales que forman los multiambientes precisamente. Los ensayos individuales pueden ser diseñados como totalmente aleatorizados, como diseños en bloques, como diseños alfa o bloques incompletos. Los diseños alfa o bloques incompletos específicamente son en los casos donde hay mucha cantidad de participantes, como puede ser cuando en caso de mejoramiento, que a veces hay hasta más de 100 participantes en cada ensayo. Puede ser en parcelas divididas, cuando a su vez dentro de cada ambiente o cada localidad se generen distintos ambientes en densidades, por ejemplo, o en distintos niveles de fertilizante. Al aplicar distintos niveles de fertilizante para cada cultivar, estamos generando ambientes también. Cuando tenemos, también puede ser diseño con testigos repetidos, cuando no podemos tener repetición de todos los cultivares, y vamos a repetir algunos porque puede ser en caso de planes de mejoramiento que no se cuente con semilla suficiente para hacer repeticiones, entonces se usa diseño de testigos repetidos. ¿Cuántas repeticiones van a tener los ensayos? Y puede que no todos los ensayos tengan el mismo número de repeticiones, porque ensayos que tradicionalmente, con donde ya se conozca que tienen menos variabilidad, pueden llegar a tener menor número de repeticiones. Nunca no tener repeticiones. ¿Por qué? Porque necesitamos tener una medida de la variabilidad de cada uno de los ensayos. ¿Qué es medida de la variabilidad? Es medida de la confianza. Hasta para las cuestiones más simples de nuestra vida necesitamos tener la repetición de la información
para tomar decisiones. Entonces necesitamos tener una medida de la confianza, repetir el ensayo para ver qué tan repetible es la información que tenemos, qué tan variable es y a qué podemos considerar diferente o no. Mal podemos decir que dos variedades sean diferentes cuando una rinde 1000 kilos y la otra rinde 1500, si una misma variedad puede rendir entre 1000 y 2000 kilos. Entonces, no puedo detectar diferencias que sean menores a la diferencia que tiene una misma variedad en sí misma. Los tratamientos, también tenemos que tomar decisión en el protocolo de los tratamientos, qué variedades y líneas van a participar, y es siempre muy conveniente que participen los mismos tratamientos en todos los ensayos. La renovación de los tratamientos, si se hace en varios años, si se va a repetir todos los años los mismos tratamientos, cuántos tratamientos se van a renovar de año a año, porque si es una red que va a incorporar nuevos tratamientos, puede parecer que algunos tratamientos, los que caducan, los que ya no tienen importancia en el mercado, no sean importantes, pero sí lo son, porque repetir en tratamientos que estuvieron los años anteriores me da confianza también para la medida de la interacción genotipo-ambiente. Entonces, por ejemplo, en la red de soja se permitía que haya anualmente una renovación tal que permita que por lo menos el 50% de los tratamientos que estaban el año pasado se repitan en los nuevos años, porque por la necesidad, a lo mejor no es la necesidad informativa de un tratamiento, pero sí la necesidad de medir con precisión la interacción genotipo-ambiente. Las parcelas, el tamaño de las parcelas es muy importante, y la forma en que se cosechan las parcelas, porque parcelas más pequeñas tienden a sobreestimar los rendimientos. Entonces es conveniente tener las parcelas aproximadamente del mismo tamaño. ¿Cuáles son las localidades y ambientes de prueba? Si hay subregiones donde después el análisis se haga por subregiones. Si hay épocas de siembra, cuando les dije que podía ser en parcelas divididas, también puede ser con épocas de siembra o ensayos separados en distintas épocas de siembra que hacen a un ambiente dentro de la localidad. O distintas formas de manejo, como puede ser manejo de forma de conservación de suelos, como alguna sin labranza y otro con labranza aún más labrado. Y muy importante en las variables a observar, tanto en el cultivo como las variables ambientales. Las variables en el cultivo que tienen que quedar bien claras en el protocolo, cómo se toman, de qué forma se miden, con qué escala. Por ejemplo, si usamos severidad, por ejemplo, para una observación de severidad de alguna enfermedad, si la severidad va a ser en sentido amplio o en el sentido estricto, cómo se va a tomar la altura, si la altura va a ser desde un nudo hasta la hoja bandera, o cómo se toma la altura. Parecen nimiedades, pero a la hora de la planificación se ve que cada uno de los participantes puede llegar a tener un distinto criterio para la toma de las observaciones. Y lo mismo para las variables ambientales. No es cuestión de decir, vamos a tomar la lluvia, pero ¿qué lluvia? La lluvia entre la siembra y la cosecha, la lluvia entre 5 o 15 días antes y después de la floración, etc. En la ejecución vamos a tener en cuenta las maquinarias y equipos, los métodos de trabajo. No es lo mismo una cosecha mecánica que una cosecha manual. El origen de la semilla,
la importancia del origen de la semilla. El origen de la semilla, tanto en un ensayo de cultivares, de comparativo de cultivares como comparativo de tratamiento, es importante que la semilla tenga el mismo origen, porque si no puede contribuir a la interacción entre tratamientos por ambiente, cuando en realidad es parte del ambiente la semilla. No tenemos que tratar de que el ambiente quede libre de ese tipo de variaciones. Las escalas de observación, como les decía recién, los registros, cómo llevar los registros para facilitar después tanto la toma de datos como para facilitar después la recolección, la unión de los datos cuando el coordinador registre, o el estadístico, en este caso lo que me ha tocado hacer, los registros que sean lo más similares posible para poder entrar después a hacer los análisis estadísticos y las primeras consistencias. Las visitas de coordinación, como les decía, el coordinador o auditor es muy importante porque ya que se trata de distintos grupos de trabajo, el coordinador es el que realmente está haciendo las veces de unión de todo el ensayo. Entonces, el protocolo debe contener tanto las condiciones experimentales como el diseño, la implantación, las observaciones a tomar, cómo realizar la cosecha, registro de datos, variables ambientales, cronograma de organización, etc. Todas las propuestas a la hora de planificar. Se plantea todo después de la campaña, se replantea si hay alguna duda. Y durante la conducción es el coordinador el que responde a las ausencias de alguno en el protocolo. Lo que está dentro del protocolo todo, no innovar. Lo importante es no innovar durante el transcurso de la red de ensayos, durante la conducción, sino consultarlo siempre con el coordinador. Bueno, ¿qué productos puede tener un ensayo multiambiental? Desde lo primero, que es el informe por ensayo, porque lo que vamos a hacer primero y lo que a cada conductor en realidad le importa es su propio ensayo, cómo fue su propio ensayo. Habrá un informe por ensayo, un informe por localidad, un informe por región, y habrá un informe, un análisis conjunto, total o parcial. Se podrán a lo mejor hacer tesis, trabajos escritos para profesionales o para público en general, tanto para un paper a nivel internacional como para algún tipo de demostración. También servirá a lo mejor para visitas demostrativas, charlas y recomendaciones, para ver relaciones entre variables, y después en el análisis uno puede ver relaciones entre las variables observadas y las variables ambientales, como base de datos y como replanteo. Todo lo que hago este año va a ser un antecedente, como dijimos al principio, va a ser un antecedente para lo que haga el año próximo. Voy a replantear anualmente, cuando termine la campaña, cómo seguir para las campañas futuras. Les recuerdo que si hay alguna pregunta, la vayan poniendo en el chat. Bueno, análisis conjunto, individual y conjunto. Bueno, acá viene cuando empiezan las formulitas, pero no se hagan problema porque es muy simple. Todo lo que vamos a poner en el análisis es lo que previamente está en el modelo. ¿Qué es lo que vemos en este modelo? Que un rendimiento, vamos a hablar de la variable rendimiento en general porque es la generalidad de los ensayos multiambientales, pero puede tratarse de otra variable que no sea el rendimiento, vamos a suponer por ahora el rendimiento, es suma de una media general, un efecto del genotipo, un efecto del ambiente y un error experimental. Eso es para un ensayo individual. Cada uno de los términos que entran en el modelo, a esto le llamamos modelo, va a entrar en el análisis de variancia.
Y acá está el análisis correspondiente. Este análisis está hecho con Infostat, porque yo daba el curso, ahora lo doy en forma de charla, pero lo di como curso en varias oportunidades, tanto en Pergamino, en la UNOVA, como en Balcarce, mismo en Marco Juárez. Lo di con Infostat. Actualmente lo estoy dando con SAS, porque lo considero que es un poco más sencillo hacerlo con SAS, pero puede hacerse tranquilamente, incluso hay un tutorial de cómo hacerlo con Infostat. Bueno, dije que los términos que estaban en el modelo están en el análisis de variancia. Y acá está la repetición, la entrada o tratamiento y el error experimental. En este caso, tenemos que no hay efecto de repeticiones y que sí hay efecto de entrada. Y como hay efecto de entrada, entonces tenemos el test de comparaciones múltiples, en este caso un LCD de Fisher. Esta es una salida de un ensayo individual. Terminado cada uno de los ensayos individuales, acá yo tengo una medida del error. Esta es una medida del error, que es el cuadrado medio del error. Y terminado cada uno de los ensayos individuales, como está en este caso, esto es un ejemplo en arroz, y acá tenemos las 22 variedades en 5 ambientes, que en este caso los 5 ambientes son 5 localidades. Cada una va a tener su medida del error. En este caso lo puse en miles, 648, que era lo que habíamos visto acá, 648.000. Y así hice cada uno, se entiende que ya hice todos los ensayos individuales y voy a pasar a hacer el análisis conjunto. Acá tenemos el análisis conjunto. Ahora va a tener efecto de ambiente, de variedad, de repetición dentro de ambiente, porque nada tiene que ver la repetición 1 del ambiente 1 con la repetición 1 del ambiente 2. O sea, repetición dentro de ambiente, la interacción genotipo por ambiente y el error. En este caso, la interacción genotipo por ambiente, todos los efectos son muy significativos. Y lo primero que hago es ver cuál es la participación que tiene el ambiente como fuente de variación. En este caso, el ambiente como fuente de variación participa en un 62%. La variedad en un 12%. Esto no tiene mucha importancia, la repetición dentro del ambiente, y la interacción genotipo-ambiente representa el 12%. Acá están las medias para cada una de las localidades. Acá está la media para cada una de las variedades. Y acá está esa participación de la que les estaba hablando recién, que son las componentes de variancia. En este caso, ustedes ven que el efecto ambiental participa en un 62%. Y quiero contarles que eso es en la mayoría de los casos. El efecto ambiental se lleva la mayor parte de la variación. Pero lo que el objetivo que estamos teniendo en este momento es el efecto de la variedad o tratamiento y el efecto del ambiente por variedad o tratamiento. En ensayos de la red de soja hemos visto para distintos grupos de madurez, fíjense ustedes qué tamaño, qué importante es la participación del ambiente. Andamos por encima del 90%. ¿Y cómo está compuesta la variación? Puede estar compuesta, en ese caso, porque había localidades, años y épocas, podríamos tener todas las combinaciones de localidades, años y época, localidad por año, localidad por época, año por época, localidad por año por época. O sea, podemos hacer todas las combinaciones posibles del material que tengamos. No todas las redes tienen el nivel de complejidad que tiene esta,
pero quiero mostrarles que la participación más grande es la de localidad por año por época. Eso quiere decir que podemos considerar ambiente en realidad a la combinación de localidad por año por época, o sea, la más compleja de las combinaciones. Bueno, la mayoría de las variables, en la mayoría de las variables, la variación ambiental son considerablemente superiores a las genéticas y su interacción. Las interacciones más complejas son las más importantes. La sugerencia es considerar ambiente a la combinación de todos los factores que tengamos, ¿sí? Todos los factores ambientales. Bueno, vamos a un ejemplo acá donde les presento una tabla conjunta, esto es en trigo. También todos los ambientes en el sentido de las columnas y todas las filas son los cultivares. Acá están los coeficientes de variación y los cuadrados medios del error. Importantísimo tener los cuadrados medios del error y el coeficiente de variación en este caso, porque son los que me van a dar la posibilidad o no de que el ensayo ingrese en la red. Porque si vemos, ingrese en el análisis, porque si vemos que la variación del ensayo es muy grande, está la posibilidad, o si tiene muchas parcelas descartadas, muchas parcelas faltantes, tendremos la posibilidad de descartar el ensayo. El modelo para un ensayo multiambiental, como el que les mostraba, les dije, el análisis de variancia tiene los mismos efectos que el modelo, es la media general, el efecto del genotipo o tratamiento, el efecto ambiental, la interacción genotipo-ambiente y la medida del error, que dijimos que será un error amalgamado de los ensayos individuales. El objetivo que tenemos ahora es la interacción genotipo por ambiente o tratamientos por ambiente. Bueno, acá tenemos cómo se configura un fenotipo como genotipo, ambiente, genotipo por ambiente y el error. Distintas formas de que dos tratamientos interactúen. Acá vamos a suponer que tenemos dos genotipos en dos ambientes. Acá hay dos genotipos que rinden lo mismo en los dos ambientes. Caso de, son idénticos, no hay interacción y no hay efecto de tratamiento. Acá hay dos tratamientos que rinden siempre uno por encima del otro, paralelamente. No hay interacción. Siempre este genotipo 1 es mejor que el genotipo 2. Y el ambiente 2 rinde menos que el ambiente 1. Acá lo mismo, el ambiente 2 rinde más que el ambiente 1, pero el genotipo 1 siempre por encima del tratamiento 2. Acá hay caso de que los dos genotipos rindan lo mismo en los dos ambientes, pero con un efecto ambiental. Acá hay efecto ambiente y no hay efecto genotipo. Y acá vienen los distintos casos de interacción. Los distintos casos de interacción es cuando un genotipo en un ambiente rinde mejor que otro y en el otro ambiente lo contrario. Este genotipo rinde peor acá y acá rinde mejor. Bueno, lo mismo pasa acá, cruzado, y esto, aunque ustedes piensen que no, es un efecto de interacción también, porque la diferencia de los genotipos es distinta de un ambiente al otro. Este genotipo tiene mucho efecto del ambiente y este genotipo tiene muy poco efecto del ambiente. Este es un caso de interacción sin cambio de orden, se llama interacción sin cambio de orden. Lo mismo esta interacción y esta otra también. Son interacciones sin cambio de orden. Acá tenemos ejemplos un poco más complejos de la variable altura. Por ejemplo, en cultivares de soja, la altura, como ustedes ven acá, tienen según la fecha de siembra, no interactúa. Siempre la altura es menor para los grupos más bajos, pero no interactúa.
no se cruzan las líneas prácticamente. En cambio, para rendimiento sí se cruzan. Entonces, para un genotipo, por ejemplo, de un grupo de madurez más corto, la primera época de siembra queda por debajo, mientras que cuando vamos a las fechas de noviembre ya está, si bien no es el mejor, pero está peleando la punta. O sea, depende de qué fecha de siembra se esté tratando, el genotipo va a rendir diferente. Entonces, por ejemplo, un genotipo de grupo de madurez 4 tiene su óptimo en las fechas de octubre y noviembre, y no así en los extremos. Entonces, esos son casos de interacción. La interacción, entonces, genotipo ambiente o tratamiento por ambiente, es un problema universal que está relacionado con todos los organismos vivos. La interacción genotipo-ambiente no es sino el comportamiento relativo diferencial que exhiben los genotipos cuando se los somete a distintos ambientes. Los cambios en el ordenamiento de los cultivares al cambiar un ambiente a otro pueden indicar la presencia de interacción y la ausencia de estabilidad para el carácter en cuestión. Bueno, hay distintas propuestas que se han hecho. Les dije que este era el modelo general. Este es el modelo general de un análisis de un conjunto, genotipo, efecto ambiental e interacción. Los distintos modelos en lo que difieren es en cómo tratar ese efecto de interacción. En general, todos quedan con el efecto ambiente, menos el de GGE, que ya lo vamos a ver, y vamos a tratar de una manera diferente a la interacción genotipo por ambiente. No se compliquen con las fórmulas, que lo vamos a ver en la práctica. Bueno, todos estos métodos tienen tres supuestos básicos. La normalidad de los análisis de la variable, o sea, que las variables sean normales, que sea homogénea las variancias, es decir, que todos los cultivares, tanto como todos los ambientes, estén con variancias similares, y que la tabla esté completa, es decir, todos los genotipos o todos los tratamientos en todos los ambientes. Eso era hasta el siglo pasado. Después, actualmente, se están tratando nuevos métodos que admiten la ruptura de estos supuestos. Bueno, acá vemos una forma de ver la interacción genotipo por ambiente. Esta línea punteada marca lo que es la media ambiental. La media ambiental significa, si un genotipo tiene todos sus rendimientos acá, esto es media ambiental y esto es la medida de un genotipo. Media ambiental, si el genotipo rinde siempre como la media ambiental, estaría sobre esta recta. Desviaciones de esta recta son efecto genotipo por un lado y efecto de interacción genotipo-ambiente por el otro. Hasta acá es el efecto genotipo. Este es un efecto genotípico positivo, es decir, un genotipo que rindió siempre en todos los ambientes tiende a rendir en promedio por encima de la media general. Y los puntos que se alejan de esa recta son la interacción genotipo-ambiente. Lo que queremos explicar es efecto genotipo y efecto ambiental. Acá tenemos casos, la recta punteada es el efecto media general, y este genotipo en particular, ustedes ven, tiene una tendencia a rendir por encima de la media general, y además tiende a rendir más en los ambientes de mejor rendimiento. Fíjense que estas rectas no son paralelas, sino que se van separando a medida que el ambiente crece en su potencial de rendimiento. Entonces este cultivar tiene un B mayor que 1. En ese caso quiere decir que este genotipo tiene rendimientos mejores, relativamente mejores, cuando mejora el ambiente.
Este genotipo también, pero también tiene la misma posibilidad, mayor que 1, un B mayor que 1, pero con más desviaciones de la recta, o sea, más interacción genotipo con ambiente. Este genotipo es lo contrario, es un ambiente que tiende a rendir menos en términos relativos cuando el ambiente mejora. Para ambientes mejores, este genotipo tiene valores menores. Bueno, la idea es interpretar la interacción calculando la regresión de las medias genotípicas en la media ambiental, calculada tomando el promedio de todos los genotipos de ese ambiente. La media ambiental representa el ambiente. Por ese motivo es que los ensayos multiambientales necesitan tener un cierto número de ambientes. Es conveniente no ser menor que 5. ¿Por qué? Porque la media ambiental que está representando al ambiente no tiene que tener tanta influencia de un ambiente particular. Yo les voy a mostrar al final, si llegamos a tiempo, un ejemplo de un ensayo donde son 4 ambientes, pero no lo aconsejamos. No aconsejamos que sea menor de 5 ambientes. Bueno, según el criterio de Eberhard y Russell, cuando un genotipo tiene un B, o sea, una pendiente igual a 1, es decir, igual que el promedio ambiental, y no tiene desviaciones, lo llama un genotipo estable. Si tiene un B igual a 1, pero tiene mucha desviación, lo llama inconsistente. Si tiene un B menor que 1, dijimos, el menor que 1 quiere decir que tiene mejores rendimientos relativos cuando el ambiente es malo. Y cuando es mayor que 1, tiene mejores rendimientos relativos cuando el ambiente es mejor. El método de Shukla, que vamos a presentar ahora, lo que hace primeramente es estimar cuánto es la participación de cada genotipo en la interacción. Se hace un gráfico donde el eje de las X marca la medida de la variación, justamente, la medida de la variación, y en el eje de las Y's tenemos la media general del genotipo. Entonces, a medida que un genotipo esté más a la izquierda de estas dos rectas marcan a partir de cuándo son significativas las interacciones. A medida que vamos a la derecha, son más inestables los cultivares, y a medida que vamos a la izquierda, más estables. Esta es la media general de todo el ensayo, es decir, cultivares que están por encima son cultivares que rindieron mejor que la media, y por debajo los peores que la media. Entonces, genotipos de interés, por ejemplo, en este caso los genotipos de interés eran estos dos, Baguette y Estrecha, porque eran los testigos, y estas dos cultivares, porque eran dos cultivares próximos a inscripción, todos ellos con inestabilidad. ¿Qué quiere decir inestabilidad? ¿Que es malo el ensayo? ¿Que es mala la variedad? ¿Que es malo el tratamiento? No, sino que se adapta específicamente a algunos ambientes y no a todos por igual. Y lo que nos interesa es saber a qué cultivares son más adaptados. ¿Qué es la adaptabilidad entonces? Vamos a ver los conceptos. La adaptabilidad es la habilidad de un genotipo de tener un buen desempeño en determinadas condiciones ambientales. Un genotipo puede ser específicamente o ampliamente adaptado específicamente a algunos ambientes, por ejemplo, a ambientes con sequía. La estabilidad de tipo 1 o biológica o estática. Un genotipo posee siempre el mismo rendimiento cualquiera sean las condiciones ambientales. Eso es una inexistencia.
porque no hay un genotipo que rinda siempre lo mismo para cualquier condición ambiental. La estabilidad de tipo 2, dinámica y agronómica, sea un cultivar que va acompañando a la media ambiental, o sea, que tiene una recta paralela a la línea de la media ambiental, o sea, con un efecto genotípico sin interacción entre genotipo y ambiente. Y la estabilidad de tipo 3 es un genotipo estable si presenta un residual pequeño cuando se hace la regresión contra la media ambiental. Les decía que todos estos métodos no permitían desbalance. Los métodos de modelos mixtos sí posibilitan desbalance y además posibilitan contemplar relaciones entre parcelas y entre genotipos, y posibilitan también considerar ensayos con heterogeneidad de variancia. Esos ensayos que a lo mejor en los primeros casos descartábamos, ahora los podemos poner, pero con heterogeneidad de variancia, cada uno acompañado por su variancia. ¿Qué significa poner con variancias más grandes? Que los ensayos con variancia grande van a pesar menos. El análisis le va a dar menos importancia a los ensayos que tienen variación grande. Bueno, aplicación de método de GGE. Vamos a ver, en este caso, en el mismo caso que de recién, seguimos y vemos los cultivares que eran de interés. El Baguette y Estrella, que eran los dos testigos, y las dos variedades que eran, acá están las dos variedades, la T83 y la J2, que eran variedades próximas a inscripción. Entonces ustedes van a decir, bueno, bien, vamos a inscribir estas dos variedades. Están muy bien en el sentido de la media ambiental, son los más altos realmente, están muy bien ubicados para inscripción, pero ¿cómo los vamos a aconsejar? ¿En qué ambientes los vamos a aconsejar? Porque está bien claro acá que son inestables. O sea, ¿qué quiere decir? Que se adaptan específicamente a algunos ambientes y no a todos. Y acá tenemos este gráfico, parece complejo, pero ya lo vamos a explicar. Este gráfico es un gráfico de la descomposición singular en dos ejes de la variación que tiene la interacción genotipo-ambiente. No tiene métrica, o sea, estos ejes son, a medida que estamos más cerca del centro, es la ausencia de interacción. A medida que es más larga la línea y están más lejos tanto los cultivares como los ambientes, son mayor presencia de interacción. ¿Qué es un ambiente sin interacción? Un ambiente sin interacción como este BB1 es un ambiente donde los cultivares se comportaron parecido a la media general. Un ambiente que está con una línea más larga y más lejos, quiere decir que ese ambiente presentó algún tipo de interacción. Entonces vemos los cultivares que están cerca de alguna de las líneas, es donde son los ambientes a los que está más adaptado. Por ejemplo, esta variedad, esta línea que vamos a inscribir como variedad, está cerca de estos ambientes. Estos ambientes son Marcos Juárez, Corral de Bustos, Paraná, son cultivares de trigo, dijimos, sería la zona de provincia de Santa Fe, Córdoba, y estos son los ambientes del sur de la provincia de Buenos Aires. Entonces, los cultivares, esta diferencia, este ángulo recto que forma, quiere decir que estos ambientes tienen similaridad, lo que se llama un mega ambiente, forman un mega ambiente donde estos cultivares que están
cerca de este megaambiente se adaptan mejor. Este cultivar, por ejemplo, es un cultivar que se adapta mejor a la zona sur, a la zona del sur de la provincia de Buenos Aires. Es importantísimo tener en cuenta que estos dos ejes están explicando juntos el 69% de la variación. Si estos dos ejes explican poco, entonces no es representativo del problema en cuestión. Hay que, para verlo de esta manera, hace falta realmente mucha experiencia para ver estos gráficos, pero es muy interesante cuando lo van usando las cosas que pueden descubrirse. Por ejemplo, cultivares que están en el sentido contrario totalmente. Eso quiere decir cultivares que están relacionados negativamente, como este cultivar y este, por ejemplo, están relacionados negativamente. Eso significa que cuando un cultivar rinde mucho, el otro realmente rinde poco. Son cultivares para no poner en los mismos ambientes, sino que tienen relaciones diferentes. Bueno, esta es una simplificación de lo que es, por ejemplo, 3 genotipos en 3 ambientes. Entonces, este sería el ambiente, por ejemplo, el ambiente 1, el ambiente 2 y el ambiente 3. El genotipo 1 se ve la proyección en el eje del ambiente 1. Quiere decir que este genotipo rinde muy bien, esto a medida que se aleja del origen es el mejor rendimiento en el ambiente 1, pero no rinde tan bien en el ambiente 2. Este genotipo 2 rinde muy poco en el ambiente 1 y este genotipo 2 rinde exactamente opuesto al ambiente 1. Ya les digo, necesita bastante entrenamiento para comprenderlo, pero es un generador realmente, estos métodos son generadores de nuevas hipótesis. Bueno, este ha sido muy bien aceptado por investigadores, este método, y la representatividad del biplot depende de cuánto explique el eje 1 y el eje 2. Los efectos son tratados como fijos, el biplot es descriptivo y no considera medida de confianza ni de error. El biplot es el principio de interacciones ambientales, es generador de hipótesis, como les decía recién. La visualización del biplot no es sencilla y se necesita entrenamiento, y la complementación con representación de métodos univariados ayuda a la interpretación. ¿Cómo sería entonces el análisis de un ensayo multiambiental? Primero, ejecución de los ensayos, se analizan los ensayos individuales, se ve si hay descarte, por ejemplo, si hay ensayos con mucha variación o parcelas perdidas, y se descartan. Se pasa al análisis conjunto, se ve cuánto aporta las componentes de variancia, no se tiene miedo porque la componente de ambiente sea la más importante, sino vamos a centrarnos en la interacción de tratamiento por ambiente. Si no hay interacción directamente, hacemos el promedio y hemos terminado. Si no hay interacción, hacemos promedio, hacemos la comparación de genotipos y se terminó el análisis. Si sí hay interacción, que es la mayoría de los casos, donde en mi experiencia encontré menos interacción es cuando son tratamientos, especialmente en entomología. En muchos casos no encontré interacción, entonces se hace la media general y se terminó el análisis. Bueno, se puede hacer participar variables ambientales también,
Los nuevos métodos también hacen participar variables ambientales. Ahora vamos a ver un par de situaciones en las que se usan variables ambientales. Se puede hacer partición por genotipo, partición por ambiente y correlación entre genotipos y correlación entre ambientes. Hacer el GGE, que es lo que hemos visto recién, y hacemos agrupamiento de ambientes y agrupamiento de genotipos. Para el uso de variables ambientales es similar al uso de la media general, como habíamos visto que usaba una regresión de los rendimientos sobre la media ambiental. También se puede hacer una regresión, en vez de hacerla sobre la media ambiental, hacerla sobre algún efecto de alguna variable ambiental. Como por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de variables ambientales como agua útil, nitrógeno, lluvia de siembra cosecha, lluvia de siembra, no lo veo lo que está acá, lluvia de siembra, lluvia de 15 días antes y después de la floración, etc. ¿Qué vemos con estas variables ambientales? Si un genotipo tenía una medida de la inestabilidad y al usar la relación con una variable ambiental, por ejemplo, en este caso, con nitrógeno, baja mucho, como en este caso baja de 7 a 5, que quiere decir que tiene un efecto sobre ese genotipo. Ese genotipo, esto lo ha hecho con un B positivo. Eso quiere decir que a mayor nitrógeno tiene, por supuesto, ya sabemos que tiene un mejor efecto, pero tiene un efecto mejor que el resto de los ambientes. Un ejemplo acá es este, y ahora lo vamos a ver en la regresión. Acá hay otro, este es más fuerte, ¿ven? Este tenía una inestabilidad de 11 y pasó a 5 usando el nitrógeno, la lluvia de siembra a cosecha, bajó muchísimo, y acá vemos la figura de la regresión que hay entre el rendimiento y la lluvia de siembra a cosecha. Bueno, una forma de utilizar múltiples variables ambientales es el método PLS, que se los nombro nada más, pero no, y la configuración gráfica es similar a la de GGE, pero solamente que acá tenemos las variables ambientales, tenemos los genotipos y las localidades. Es más complejo todavía su lectura, pero muy rica en interpretación, si podemos interpretarla. Bueno, también les comenté, puedo avanzar acá, le comenté que la posibilidad de desbalance, acá hay un cuadro, que no importa si se ven los números, lo que quiero que vean es la cantidad de huecos que tiene. Esta es una red de maíz. ¿Y por qué tiene huecos? Porque se hace en realidad por subregión. Entonces, cada subregión tiene distintos cultivares. Esto es imposible de analizar. Estudios de la Universidad de Córdoba indican que los métodos resisten hasta un 20% de huecos, de datos faltantes, de ausencia de cultivares en determinados ambientes. Aunque un señor Ginsburg, que estuvo en la Argentina, él es australiano, y dijo que su método funcionaba hasta con un 70% de datos faltantes, pero realmente a mi criterio, y como bien dice el trabajo de la Universidad de Córdoba, me parece que
que sí, que los métodos funcionan. Yo puedo hacer andar un método con 70% de datos faltantes, pero la confiabilidad es muy dudosa. Entonces pasaríamos de esta situación, sacando los genotipos muy poco repetidos, a esta situación que ya es más manejable, y acá se ven bien claramente las subregiones, y podríamos hacer un análisis conjunto con estos cultivares, es una forma de manejar la falta. Acá tenemos otro ejemplo en arroz. Bueno, la conclusión general es que no existe un método, sino un caso método, que hay que entender las relaciones entre los métodos. Nosotros tenemos pensado con este mismo formato, además con el consejo, de poder dar un curso para la interpretación y tal vez para el análisis de los distintos métodos de interacción genotipo-ambiente. Entender las relaciones entre métodos permite usar el más apropiado o el que mejor se adapte a nuestras preguntas. Hay que considerar la estructura de los datos, hacer uso de toda la información posible, extraer toda la información posible, y los objetivos del trabajo pueden ser diferentes a los que originaron los datos. Muchos casos de tesis, por ejemplo, que se hacen en base a datos que fueron originarios a lo mejor para mejoramiento, y luego se hacen trabajos de tesis, por ejemplo. Bueno, acá vamos a ver un par de aplicaciones. Les contaba que trabajé muchos años en la red de soja, que tiene subregiones. Acá hay un caso de la subregión 2.6, los cultivares, perdón, los cultivares y los ambientes, en los cultivares en el sentido de las filas, y en las columnas están los ambientes. Esta es una salida hecha con nuestro programa que hicimos en el experimental de Marco Juárez, junto con Susana Castellano, que en ese momento trabajaba en INTA Marco Juárez, hecho con SAS, con IML de SAS, un procedimiento de SAS. Entonces, hace con muy pocos arreglos se puede adaptar al uso para distintos conjuntos de datos, incluso para usar con variables ambientales. Entonces lo primero que sale es la interacción genotipo-ambiente y su significación. Acá está que la interacción es muy significativa. Cuánto es la medida del error general de todos los ensayos, y de la media general, en este caso 2.300 kilos. Después sale para cada uno de los genotipos cuál es la participación en la interacción genotipo-ambiente. Yo acá les resalté dos genotipos que tienen una alta participación en la interacción genotipo por ambiente, marqué en rojo, y después se hace la regresión sobre la media ambiental de los mismos genotipos. Y algunos, como en estos dos casos que marqué, pasa, por ejemplo, de ser 5 a ser 2, es decir, mejoró mucho su performance. Como explicación, quiere decir que la media ambiental explicó mucho del comportamiento de ese genotipo. ¿Cómo lo explicó? Con un B negativo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que este genotipo tendió a rendir menos en los ambientes buenos, menos que el promedio general. En los ambientes buenos rindió menos, no que rindió menos en valor absoluto, rindió menos, le fue peor que en los ambientes malos. O sea, un genotipo mejor adaptado a los ambientes de menor rendimiento. Lo contrario pasó con este genotipo, cuya inestabilidad era de 8 y pasó a 1, pero con un B positivo. O sea, mejoró su rendimiento relativo con los ambientes mejores.
Es una variedad, en ese caso, de alto potencial de rendimiento. Después también se hace la interacción fenotipo-ambiente explicando el comportamiento de los ambientes. ¿Y qué encontramos acá? Que hay un ambiente que tiene una altísima participación, 15, cuando todos los demás están a nivel de 1. Este ambiente, que tiene además un muy alto rendimiento, muy superior al rendimiento de todos los demás cultivares, perdón, de todos los demás ambientes, es un ambiente que probablemente sea con riego y su rendimiento es muy diferente. Vamos a ver ese ambiente se hace la correlación entre ambientes y está muy mal relacionado, muy poco relacionado con todos los ambientes. Si vamos a la gráfica de genotipos que aquí está y la de ambientes, vemos que ese ambiente rindió mucho, muy alto y con una altísima inestabilidad por su condición. Es probable que es porque sea un ambiente muy diferente y que realmente no tiene relación con el resto de los ambientes. Entonces, una posibilidad es quitarlo del análisis y considerarlo, no es que lo vamos a sacar porque no nos gusta, lo vamos a considerar aparte, porque evidentemente se está tratando de un ambiente con características muy diferentes al resto de los que estamos contemplando en este caso. Si sacamos ese cultivar, ese ambiente, vemos que el resto de los cultivares los podemos analizar y que queda bastante más tranquilo el análisis. Podemos elegir los cultivares de mejor manera en ese conjunto de ambientes que no tienen el ambiente diferente. Y vamos a considerar al ambiente diferente probablemente para el replanteo como una base para una nueva zona o para un nuevo grupo. Otro ejemplo, les decía que tenía un ejemplo, como es muy reciente, realmente tengo que agradecerle a la consultora Oeste estos datos, eran solo 4, pero que estaba bastante lindo para mostrarles, pero les repito que es preferible que sean al menos 5. Así es como salen ahora las salidas con SAS. Acá está la interacción genotipo-ambiente graficada. Acá están los 4 ambientes en el eje de las X y los ambientes en el eje de las Y, los rendimientos de cada cultivar. Ustedes ven que se cruzan muchísimo, o sea que hay una gran interacción genotipo con ambiente. Les resalté acá 2 genotipos que tienen muy alta participación en la interacción, el DM, llamémosle DM27 para simplificar, y KM42. Ahí están los genotipos, el DM27 con más alta participación y el KM42. Cuando hacemos la regresión sobre la media ambiental, esos valores que eran de 5 pasan a ser 2, 3. Este genotipo, el de M27, lo hace con un B negativo, o sea, que tiende a rendir menos en ambientes muy favorables, y lo contrario pasa con el KM42. Y vemos, este es el genotipo 7 con el genotipo 10, y lo vemos acá en la correlación entre genotipos que tienen una alta, acá está marcado en amarillo, una alta correlación negativa, precisamente porque cuando uno anda muy bien, el otro tiende a andar por debajo de la media. Acá está la participación de cada genotipo, de cada ambiente. Hay uno de los ambientes que rinde muy poco, el PTE, rinde muy poco y con bastante interacción. Es un tardío, un temprana, hay tempranas y tardías. Un temprana. Y acá está el gráfico
de GGE, donde muestra que justamente ese ambiente, el PTE, tiende a rendir bastante diferente a los otros tres, es amplio el ángulo, es un ángulo de 90 grados, entre un ángulo de 90 grados entre los ambientes, ay perdón, un ángulo de 90 grados entre el resto de los ambientes y PTE, o sea que probablemente para ensayos futuros vamos a tener que tener en cuenta que ese ambiente, a crear unas condiciones similares a ese ambiente porque son diferentes a los de los demás, y estos dos cultivares, que los que nos llamó la atención, que era el de M27 y el KM42, acá están, perdonen porque no me está funcionando ahí, el mouse. Si ustedes ven, el KM42 está en el extremo izquierdo arriba y el DM27 está en el extremo abajo de la derecha, o sea, son genotipos que rinden exactamente opuestos. Cuando uno está bien, o sea, el DM27 evidentemente estuvo bien ubicado en el ambiente PTE. Yo les dije que estaba bien ubicado en ambientes negativos y el KM42 lo contrario. Bueno, más o menos es esto lo que quería decirles. Yo espero preguntas ahora. Eh, Quería cerrar diciéndole que es preferible no pensar jamás en investigar la verdad de cosa alguna que hacerlo sin método, lo dijo Descartes en el siglo XVII. Y bueno, todas las preguntas que tengan que hacer espero en el chat o a mi celular o a mi mail. Eh, Quedo a la espera por unos minutos. No sé si habré satisfecho las expectativas